Buenos y madrugadores días. Estamos en el miércoles de la Semana Mayor. Yo pensé que las cosas iban a estar tranquilas, que podría despedirme de ustedes tan tranquilos para regresar el lunes de Pascua, pero las cosas no están así. Esta mañanera de Ángel de hoy tratará un tema o comentaré un tema con usted que la verdad lo menos que se puede decir de él es que es preocupante. Seguramente a estas alturas ya usted está enterado de ese memorándum que tuvo a bien firmar, primero dictarlo, firmarlo y luego grabar un video donde explica las razones de esa decisión de redactar o dictar ese memorándum y firmarlo y darlo a conocer a la opinión pública. Ese memorándum es, para decirlo claro y pronto, la expresión clara y concentrada de un golpe de Estado técnico. ¿Qué es un golpe de Estado técnico? Es aquel que no requiere de la fuerza militar para que el poderoso en turno borre de la escena política uno de los otros dos poderes o los dos y él se quede a gobernar de manera unipersonal y concentrando los tres poderes en él. Cuando el presidente de la República firma un memorándum, una simple comunicación a algunos de sus secretarios, donde les ordena dejar sin efecto una reforma constitucional y las leyes reglamentarias que de ella se aprobaron en el Congreso de la Unión y también por el Constituyente Permanente, evidentemente, a todas luces, el gobernante está haciendo a un lado y borrando de un manotazo, de una firma, y con varios párrafos antes de la firma, al Poder Legislativo. Se está arrogando facultades que en ningún momento ordenamiento legal alguno le concede. El artículo 89 de la Constitución, en su fracción primera, dice claramente que el Ejecutivo debe cumplir y proveer todo para que se cumpla lo contenido en las leyes que apruebe el Poder Legislativo. Y aquí lo que está haciendo es hacer a un lado lo que aprobó el Poder Legislativo y el Constituyente Permanente, el Congreso de la Unión, ambas cámaras, por mayoría calificada. Y el señor dice, esto no sirve, fue en la época neoliberal y que ha dejado miseria, y una serie de clichés absurdos, por decirlo menos. Y a ver, secretario de Educación, secretario de Hacienda y secretaria de la Función Pública, hagan esto, dejen sin efecto aquello. Estamos pues ante lo que podríamos llamar y deberíamos llamar un golpe de Estado técnico. El Ejecutivo se arroga facultades que en ninguna parte, repito, aparecen concedidas a él. En un país medianamente civilizado y donde hubiese políticos dignos y empresarios dignos e intelectuales dignos, estarían protestando, estaríamos en las calles exigiendo la reversión de ese memorándum y una disculpa pública del poderoso y una condena enérgica de los otros dos poderes de la Unión. Primeramente la del Poder Legislativo y luego la del Poder Judicial. Sin embargo, salvo algunas opiniones de algunos locos como el que habla ante ustedes y otros cuantos, pero al final de cuentas a los demás poco les ha importado. Aparece un individuo que es ejemplo del servilismo y la abyección, el diputado Mario Delgado, donde dice que ese memorándum es la muestra de la preocupación del presidente por resolver. No se equivoque, diputado Delgado. Esa es la mejor muestra y la más clara de ellas de un autoritarismo peligroso. Del sector privado, del empresariado mexicano, solamente
el presidente de Coparmex, el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, ha salido valientemente a señalar el peligro que representa la firma de un documento como ese. ¿Dónde está Carlos Salazar, el obsesionado en ese discurso cursilón que pronunció ante el presidente de la República hace unas cuantas semanas? ¿Dónde están representantes de organismos de la sociedad condenando ese acto del presidente? Pero hay algo más que todavía exhibe ese lado autoritario que domina ya todas las acciones y visión de López. Un documento de esta naturaleza imperativamente debería haber sido revisado y aprobado por la Oficina Jurídica de Presidencia de la República. ¿Acaso el licenciado Julio Scherer, hijo del periodista mexicano ya fallecido, revisó ese texto y le dio su aprobación? No podemos pensar otra cosa porque no se ha manifestado él en contra. Y resulta también que los líderes de los partidos tampoco han expresado opinión alguna. En el caso de las fracciones parlamentarias ha salido el doctor Romero Hicks a claramente señalar el peligro que significa un memorándum o un documento de esa naturaleza. También el licenciado Miguel Osorio Chong, líder de la pequeña fracción del PRI en el Senado. Prácticamente de ahí en fuera no ha habido una declaración clara, contundente y firme en contra de ese acto de barbarie jurídica llevado a cabo por el presidente. Por allá una declaración: los senadores de Morena aprobamos esto, pero vamos a seguir, y la mentira que te eché y el choro mareador obligado. ¿Por qué? Porque no se atreven a decirle al presidente: señor, usted se ha equivocado, usted pretende legislar por encima del poder legislativo. ¿Estamos viendo acaso una etapa política donde la firmeza y la valentía para defender lo que mandata la Constitución ha dado lugar o ha cedido su espacio a la cobardía, a la falta de dignidad y valentía para defender la legalidad en este país? Hoy vimos ese memorándum. ¿Qué veremos mañana? ¿Dónde están los integrantes de ese consejo empresarial asesor? ¿Dónde están con su voz para decir: señor, está usted equivocado, presidente? Esto va a sembrar incertidumbre, va a generar desconfianza y va a afectar las inversiones y el desarrollo y crecimiento económico. Hace algunas semanas, en una entrevista al Financial Times, el director general de Grupo Salinas, el señor Ricardo Salinas Pliego, dio una entrevista muy interesante al periódico inglés Financial Times, donde de manera clara se opone a una serie de medidas adoptadas por el presidente. También, debe decirse, el presidente ha mostrado desde hace muchos años esa vena dictatorial versión CONASUPO y su visión autoritaria de la gobernación. Con la mano en la cintura canceló la construcción del aeropuerto, ayudado por 2 o 3 amanuenses, uno de ellos el famoso hombre Malboro, y vea la situación financiera en que han colocado a las finanzas públicas. Ese sueño de opio de que va a hacerse un aeropuerto en Santa Lucía y va a haber un sistema aeroportuario, 3 aeropuertos trabajando, operando simultáneamente, de tal manera que habrá más aviones en el aire alrededor de la zona metropolitana o por encima de la zona metropolitana que vehículos en el crucero de Insurgentes y Reforma. Es un sueño de opio. Ni se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía, ni van a poder operar esos 3 aeropuertos simultáneamente. Pero lo hizo por sus cataplines, diría mi estimado amigo Paco Sea. Pero no quedó contento con ese acto autoritario. Hoy hace a un lado el poder legislativo, se pasa la Constitución y lo que mandata por el arco del triunfo, y la pregunta queda en el aire. ¿Qué sigue?
Señores empresarios, yo les pregunto a ustedes, ¿ya canceló una obra pública de una magnitud extraordinaria como fue el Naim, el nuevo aeropuerto? ¿Ya hizo a un lado la Constitución y al Poder Legislativo? ¿No se atreven ustedes a decir que lo que sigue es expropiarle a alguno o a algunos de ustedes alguna o algunas de sus empresas? Temen decirlo, pero saben que es cierto. El presidente López no va a parar aquí. Esta es la muestra clara de qué tipo de gobernación quiere llevar a cabo. Cero obstáculos, voy derecho y no me quito. Todos los dictadores, chafas o no chafas, así han empezado y así se han comportado. Preparémonos pues para eso. No lamentemos mañana el no haber señalado hoy el peligro que representa una gobernación de ese tipo. López está dispuesto en convertirse en un dictador versión Conazupo, pero dictador al fin. ¿Cree que va a tener éxito? No. Todos los que en este país han intentado ese camino han terminado mal, con un gran daño para el país. Pero ni presidentes megalómanos como Echeverría y López Portillo se atrevieron a eso. Ni Salinas, en el colmo de su egocentrismo y delirios de grandeza, se atrevió a eso. Lo que hoy está haciendo López. Cuidado, si no protestamos hoy, si no exhibimos hoy esa actitud de atropellar a los otros poderes, de burlarse de ellos y lo que son y representan, lo vamos a pagar muy caro mañana. Cuidado, señores. Hay que detener esa avalancha autoritaria que está por aplastarnos. No es juego esto. No es un juego de chairos, de bots, de pejezombies en las redes sociales. Esto es mucho más grave de eso. ¿Qué dirá, termino, qué dirá el ejército y las fuerzas armadas ante este desprecio por la legalidad y específicamente de la Constitución? Valdría la pena saber cuál es su punto de vista. ¿Estarán dispuestos ellos a legitimar esas violaciones flagrantes y peligrosas a la Constitución? Respetuosamente yo les pediría a mi general secretario y a mi almirante secretario que respondan a esa clara y sencilla pregunta. ¿Validan con su silencio esa violación constitucional y ese desprecio y borrar al Poder Legislativo del arreglo de 3 poderes que mandata nuestra Constitución? A la espera estaré de su amable respuesta. Muchas gracias y creo que lo espero mañana en la mañanera de Ángel de jueves, porque esto parece que va a seguir. Muchas gracias.